Saludos cordiales, mis estimados estudiantes de la carrera de matemática. Hoy compartiremos una clase más de geometría plana. En la clase anterior estuvimos hablando de los cuadriláteros y hoy queremos distinguir teoremas referentes a rectángulos, rombos y cuadrados. Y también queremos identificar la base media de un triángulo. Vamos a recordar brevemente lo que era el concepto del paralelogramo de la clase anterior. Habíamos dicho de que un paralelogramo era un cuadrilátero que tenía los dos pares de lados opuestos, paralelos y congruentes. Por ejemplo, en este cuadrilátero ABCD, los lados opuestos serían AB con DC. Y la otra pareja sería AD con CD. Estos lados opuestos son paralelos y al mismo tiempo son congruentes o iguales. Aquí vamos a comprobar o demostrar un teorema que dice así: un paralelogramo es un rombo si y solo si sus diagonales son perpendiculares. Existe en realidad una doble condición en este teorema que después de comprobar vamos a ver el teorema que consiste en el recíproco, o sea que al intercambiar las proposiciones vamos a demostrar también que es verdadero esta proposición. Tenemos como hipótesis de que ABCD es paralelogramo. Hipótesis significa el dato que tenemos. El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. ¿Y qué es lo que queremos comprobar? Que AC es perpendicular a DD y por lo tanto ABCD es un rombo. Y empezamos la demostración en dos columnas. Tenemos que recordar primeramente las características del rombo que ya dimos en la clase anterior. Un rombo es un cuadrilátero que tiene los cuatro lados congruentes. Por ejemplo, AD congruente con AB, congruente con BC y congruente con DC. Entonces, en mi demostración, en la primera columna, yo escribo que AB es congruente con CD y DC es congruente con DA. Esto es por propiedades del paralelogramo, o podríamos decir concepto de paralelogramo. Luego tenemos que AC y DB se bisecan en el punto M. Se le traza la diagonal a este cuadrilátero. La diagonal de todo cuadrilátero es el segmento que une dos vértices opuestos. La primera diagonal es AC y la segunda diagonal es DB. Sabemos que dos rectas que se cortan lo hacen exactamente en un punto. En este caso, las diagonales AC y DB se intersectan o se cortan en el punto M. Y como pueden observar, al cortarse dichas diagonales se forman varios triángulos. Esto también es por propiedades del paralelogramo. En el número 3 tenemos que M es punto medio. Acá necesitamos recordar un teorema que dice lo siguiente: las diagonales de un paralelogramo se bisecan unas a otras. La palabra bisecar proviene de bisectriz. Significa que se cortan en partes iguales. Por eso acá estimamos de que M es punto medio, ya que al cortarse las diagonales de B y AC, lo hacen exactamente en partes congruentes. Entonces yo puedo decir que DM es congruente con MB y el segmento AM es congruente con MC. Se cortaron en M y los segmentos cortados son congruentes. Por eso dice M es punto medio, propiedades del paralelogramo. Observemos nuestro dibujo. Si M es punto medio, ya tenemos un lado congruente de M con MB. Habíamos dicho también que AD era congruente con AB por ser los lados de un rombo congruentes. Y este segmento AM, que viene a ser el lado común
de los triángulos AMD y AMB. Y aquí necesitamos recordar algunos criterios de congruencia de triángulos. Yo puedo decir que tenemos un lado común AB con AB, la otra pareja es de M con MB, y puedo decir también que AM es un lado común. Entonces se cumple el criterio lado, lado, lado de congruencia de triángulos. Entonces puedo decir que el triángulo AMD y el triángulo AMB son congruentes. Yendo a la otra pareja de triángulos, ocurre lo mismo, ya que DC era congruente también con CB, y en este caso el lado común es MC, puedo decir que el triángulo DMC y el triángulo BMC también son congruentes. Por lo tanto, se formaron aquí 4 triángulos exactamente congruentes. También se cumple el criterio LAL porque hablábamos de ángulos opuestos por el vértice. Yo puedo decir que esta abertura, este ángulo, es congruente con este ángulo, que este ángulo también es congruente con este ángulo por ser opuestos por el vértice. Por lo tanto, se puede hacer la comprobación por el criterio LLL o por el criterio lado, ángulo, lado. De esto yo puedo decir que AD es congruente con BC, es congruente con CD, es congruente con DA, por ser los lados correspondientes en triángulos congruentes. Habíamos dicho de que si dos triángulos son congruentes, los lados homólogos o los lados que se corresponden eran congruentes. Por lo tanto, yo puedo decir que ABCD es un rombo. Es un rombo por tener los 4 lados congruentes. También puedo decir que la tesis es verdadera y puedo sacar el teorema recíproco. Recíproco es cambiando la proposición. Si las diagonales de un paralelogramo son perpendiculares, entonces el paralelogramo va a ser un rombo. O dicho de otra forma, un paralelogramo es un rombo si y solo si sus diagonales son perpendiculares. ¿Por qué yo puedo afirmar que estos ángulos miden 90 grados? Porque observamos que DB es una recta y MA es una recta también que le divide a mi recta que mide 180 grados y que forman un par lineal. De otra manera, también en el lado inferior, DB forma 180 grados y los ángulos DMC y CMB sumado me tiene que generar 180 grados y la mitad de 180 es 90. O sea que al sumar estos dos ángulos siempre van a ser suplementarios y como son ángulos congruentes, entonces tendrán que medir exactamente 90 grados. Aquí tenemos otro teorema sobre rombo y dice, un paralelogramo es un rombo si y solo si cada diagonal biseca a un par de ángulos opuestos. Por la premura de nuestro tiempo ya no vamos a comprobar este teorema, simplemente les voy a explicar en qué consiste. Dijimos de que este cuadrilátero es un rombo. ¿Cuáles son las características del rombo? Que tienen que tener los 4 lados congruentes. Por ejemplo, CD congruente con BA, congruente con AD y congruente con CD. ¿Cuáles son las diagonales? Son CA y BD. Sabemos que dos rectas que se cortan lo hacen exactamente en un punto. Y ese punto, en este caso, es el punto O. Y dice, un paralelogramo es un rombo si y solo si cada diagonal biseca a un par de ángulos opuestos. Hablamos nuevamente de la palabra bisecar que proviene de bisectriz. Bisecar significa partir en partes iguales o congruentes. En este caso, las dos diagonales cortan a los dos ángulos opuestos en partes congruentes. Por ejemplo, este ángulo B, que está dividido en dos pedazos, dichos ángulos son congruentes. En la parte inferior,
el ángulo D que está dividido en partes congruentes también. En la parte derecha e izquierda, la diagonal AC, acá el ángulo A está dividido en dos partes congruentes y el ángulo C también está dividido en dos partes congruentes. Por último, también vamos a hablar de un teorema muy importante que se llama la base media de un triángulo. ¿Qué significa base media de un triángulo? Tenemos el triángulo ABC. Este segmento MN es la unión de los puntos medios de los lados AB y BC del triángulo. La base media también se puede trazar en cualquier lado. Por ejemplo, yo puedo escoger el lado AB con el lado AC, uniendo siempre los puntos medios de ambos lados. Y este teorema nos dice que esta base media MN siempre va a ser paralelo al tercer lado. En este caso el tercer lado es AC. MN paralelo con AC. En este caso se trazó una recta L. Y dice que L es paralelo con el tercer lado, que es AC. Y tiene un valor. MN es la base media, es equivalente a la mitad de la longitud del tercer lado, que sería AC. Entonces, la base media de un triángulo es paralelo al tercer lado y mide la mitad del tercer lado. Esta es una fórmula que vamos a aplicar en diferentes situaciones problemáticas. Para poder culminar nuestra clase de hoy, podemos decir que hemos desarrollado la base media de un triángulo, que es muy importante. Hemos recordado algunos teoremas sobre rombo, que las diagonales del rombo siempre son perpendiculares entre sí. Y también hablamos de que las diagonales del rombo siempre se bisecan en los ángulos opuestos. Espero que les sirva la clase de hoy para poder resolver las diferentes situaciones problemáticas.